Buenas tardes. En este video trabajaremos una rama de la física que estudia los movimientos de los cuerpos o el efecto que se produce sobre un cuerpo a partir de la interacción que se produce entre ellos. Esta rama de la física que estudia el movimiento a partir de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo se conoce como dinámica. Pero para poder entender y comprender de alguna manera las leyes de la dinámica que rigen a los movimientos de los cuerpos, debemos entender primero qué es una fuerza. Una fuerza es toda aquella acción que al aplicarse sobre un cuerpo es capaz de producir cambios en el movimiento del cuerpo o cambios en su estructura. Es decir, al aplicarse sobre el cuerpo, si éste está en reposo, puede empezar a moverse, o si está en movimiento, puede aumentar su velocidad o disminuir su velocidad. Por el contrario, si es un cuerpo elástico o un cuerpo plástico, la aplicación de fuerzas sobre ese cuerpo es capaz de deformarlo. Estas fuerzas surgen, como les dije anteriormente, por la interacción entre los cuerpos, ya sea que los cuerpos estén en contacto o que estén a distancia. Y la unidad en el sistema internacional para las fuerzas es el Newton. Debemos destacar además que las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, que cuando se aplican, una vez que los cuerpos interactúan entre sí, tienen una dirección y sentido, además de un módulo, o sea, el valor numérico que acompaña a la unidad de medida. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo, como es en este caso la lapicera, la cual en este momento está en reposo, lo que no implica que no estén actuando fuerzas. Más adelante, en el siguiente video, veremos cuáles son las fuerzas que están actuando debido a la interacción que tiene la lapicera con la superficie de apoyo, que en este caso es la mesa. Pero en este caso, la lapicera está en reposo. Si yo quiero que esta lapicera comience a moverse, debo aplicar una fuerza. Y de acuerdo a la dirección y sentido que yo le dé a la fuerza, va a ser la dirección y sentido del movimiento que va a adquirir esa lapicera. Si yo aplico una fuerza horizontal hacia la derecha, la lapicera cambiará su movimiento, dejará de estar en reposo para empezar a moverse y adquirir velocidad en la misma dirección en la cual aplico la fuerza. Por ejemplo, supongamos que tengo un cuerpo al cual le aplico una fuerza en esta dirección de módulo 50 newtons, o sea que al utilizar el instrumento de medida determiné que el módulo de la fuerza es de 50, la unidad, como dijimos, en la que se expresa la medida es el newton, y el instrumento que utilicé para medir la fuerza es el dinamómetro. Esta fuerza, como yo les dije hace un momento, se aplica con dirección y sentido. Entonces, cuando hablamos del módulo, estamos hablando del valor de la medida, o el valor de la magnitud en este caso. La dirección tiene que ver con el eje en el cual aplico esta fuerza, si es en dirección horizontal, en dirección vertical, o si tiene algún ángulo con respecto al eje vertical o al eje horizontal. En este caso, la dirección en la cual aplicamos esta fuerza es una dirección horizontal y el sentido tiene que ver con el lugar hacia donde apunta de alguna manera esta fuerza. En este caso fue aplicada con sentido hacia la derecha. Todas las fuerzas además tienen un punto de aplicación, el cual dependerá de las características de dicha fuerza, pero en general y dependiendo del nivel en el curso en el que te encuentres, el punto de aplicación generalmente tiende a ser el centro de masa del cuerpo, es decir, aquel punto del cuerpo en el cual se concentra la masa del mismo y en el que yo puedo considerar a ese cuerpo como si fuese una partícula. En nuestro caso, para simplificar la representación de las fuerzas, vamos a utilizar como punto de aplicación para todas las fuerzas que actúen sobre ese cuerpo
el centro del cuerpo. Es decir, que si yo además de aplicar una fuerza horizontal hacia la derecha, ahora quisiera aplicar sobre el mismo cuerpo al mismo tiempo una fuerza vertical hacia abajo, debería de representarla desde el punto de aplicación en dirección del eje vertical y apuntando hacia abajo. Vamos a suponer que el módulo de esta fuerza, en este caso, la apliqué con un módulo de 40 newtons. ¿Sí? En este caso, como yo tengo dos fuerzas actuando sobre este cuerpo, se va a generar lo que se conoce como una fuerza resultante, debido a la superposición de fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Dependiendo de las características que surjan de la superposición de estas fuerzas, podremos aplicar las diferentes leyes que rigen a la dinámica, que son las famosas conocidas como leyes de Newton, o además podremos determinar en base a esto las características del movimiento que ese cuerpo va a tener, lo cual trabajaremos en el siguiente video.